Y aquí estamos de nuevo en el otro espacio. Eh, Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en esta conversación con Florencia y con Sol. Em, y agradecerles enormemente a ellas. Eh, con Florencia tenemos una historia de un recorrido importante juntas, porque también, no juntes, con toda la cátedra, porque este, ha sido y aún le quedan vestigios de ayudante alumna de la cátedra. eh, mm, y bueno, y yo siempre espero que algo de lo visto acá haya podido también alimentar parte de ese trabajo. Me entusiasma la propuesta de un cine ensayo, me entusiasma de una poética y me entusiasma también una especie de fond footage que hay ahí, este, y, y de esas cuestiones que en algún momento hemos discutido, trabajado y indagado desde acá en conjunto con toda la formación dentro de la facultad. Así que bienvenidas y me gustaría mucho que ustedes se presenten como más les guste autoidentificarse subjetivamente y que lancen la propuesta que han trabajado acá, que sé que han estado elaborando algo específico para esta cátedra, así que, y para este encuentro, mejor dicho, más que para esta cátedra, para este encuentro, esta conversa que estamos hoy aquí elaborando. Un abrazo. Gracias, Anita. Hola, Diego. Qué lindo verles. Bueno, yo soy Flor. Yo, como dijo Anita, formé parte también de esta cátedra mucho tiempo. eh, y fue un espacio que acompañó también muchas inquietudes, que también después, conversando con Sol, es como que nos acompañó a las dos también este espacio y todas las reflexiones en relación a la no ficción y muchas discusiones sobre cómo nos íbamos acercando a las imágenes. Eh, Así que sí, efectivamente es un espacio que tuvo mucho que ver con este proceso. El otro día hablaba con Carito, de hecho, cuando pasamos el corto en el marco del Invicines en La Piojera, y la Caro lo vio de nuevo y me dijo, no me había dado cuenta de que hay una imagen en el corto que es de tu patio, Ana. Estamos todos ahí reunidos a la noche. Y me dijo como qué lindo ver como que Rap 3 forma parte hasta en imágenes de este proceso. Así que bueno, Sol, sí, presentate nomás y arrancamos. Bueno, yo soy Sol, junto con Flor estuvimos haciendo, digamos, sobre lo que vamos a hablar es sobre nuestra experiencia, nuestro trabajo final de grado, nuestra tesis, que se llama Imágenes Inútiles. Lo presentamos el año pasado, nos recibimos el año pasado y bueno, medio que desde entonces venimos ahí militando con el cine de ensayo full. Y están re buenos espacios como este que nos permiten dialogar sobre el cine de ensayo, sobre otras formas fuera de la ficción. Que bueno, como decía Flor, yo creo que en Rap 3 es donde uno empieza a pensar otros modos. Así que bueno, ahí les vamos a contar un poco desde nuestra experiencia y nos encantaría si tienen dudas, consultas, que también nos puedan ir preguntando para abrir el diálogo. Así que bueno, eso. Bueno, la Carito me había dicho que les había dejado el link para poder acceder a ver el corto. Eh, no sé si todos pudieron verlo o si alguno todavía no lo pudo ver, igual está ahí disponible. Es ese link, tiene una contraseña, pero está disponible para verlo, para reverlo, para compartirlo. Bueno, y nosotras, antes de que nos larguemos a charlar y a hablar un poco sobre todo este proceso, por ahí queremos compartirles el tráiler como para que podamos tener una idea, si alguien no llegó a ver el corto,
por lo menos es un pantallazo así como de imágenes para poder entender sobre qué tipo de imágenes vamos a estar hablando. Sol, ¿vos querés compartirlo? Sí, ahí empiezo a compartir. Si querés, Macario, pegar el link de paso en el chat con la contraseña. Y si no, también si googlean imágenes inútiles UNC en el repositorio digital, creo que es, de la Facu, está disponible. Así que ahí también lo pueden ver junto con la carpeta, que también eso es interesante por si lo quieren chusmear, que está toda la carpeta que es bastante fácil de leer. Bueno, pongo a reproducir el tráiler. Mi tiempo se rompió de un segundo al otro. Supongo que eso pasa cuando la muerte choca inesperadamente con la vida. Retener el tiempo es la frase que resuena en mi cabeza. ¡Pati! 4 y un gnocchi. Ah, está filmando. Sé por qué filmo, pero no sé para qué. Son solo fragmentos. Yo las llamo imágenes inútiles. Bueno, eso fue el tráiler, es cortito, pero bastante demostrativo como de... Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Dieguito. Eso es como bastante representativo como para entender un poco de qué tipo de materiales vamos a estar hablando y demás. Bueno, ese fue nuestro trabajo, o sea, ese es el tráiler de nuestro trabajo final de grado. Y un poco como también contarles que la llegada a ese trabajo fue todo un proceso donde antes de hacerle tesis como que empezamos a intentar hacer la tesis por diferentes lugares y llegábamos como a puntos en los que decíamos como, che, pero esto no me convence mucho, esto no sé, no me toma demasiado, como No que me había representa. claro, como una cuestión de sentirse así apropiada con eso con ese proceso que nos quedaba medio raro. Y ahí empezamos un poco a pensar como, bueno, pero sobre qué tenemos ganas de trabajar, qué venimos haciendo. Y empezamos a descubrir también que veníamos como reflexionando en torno a algunos temas, sobre todo escribiendo mucho, y también a darnos cuenta de que veníamos como generando muchas imágenes a lo largo de los años que estaban ahí y que no parecían tener no parecían ser útiles justamente. Era como, bueno, está todo, como vengo dejando mi mirada grabada y está ahí simplemente. Entonces empezamos a pensar un poco en como, bueno, ¿de qué modos es posible hacer cine? Y cuál, o sea, como necesariamente hay que embargarse como en una producción extremadamente desorbitante y grande para poder decir todo esto que estamos pensando. Entonces ahí empezamos como a pensar un poco en en qué podíamos hacer, digamos. Ahí la Sol el otro día cuando estábamos en el conversatorio tiró como
decantó un concepto bastante rotundo que tiene que ver con el cine posible. Así que Sol, si querés tirar una liñita ahí. Sí, medio que surgió ahí en la charla ese término. Nosotras venimos también un poco con eh, digamos, reflexionando sobre ciertos temas, sobre ciertos modos de hacer, y también en algunas capacitaciones o charlas nos habíamos encontrado con conceptos como filmar lo cercano, que lo proponía Daro Almagro, que bueno, de pronto era como eso, como fijarse qué estaba más a mano, que de pronto no teníamos que pensar en una superproducción con un montón de presupuesto y un guión como de ficción, así con un formato más clásico, sino que podíamos hacer con eso que teníamos a mano. Por eso como que también surge la idea del cine posible, porque de pronto lo que teníamos, todo ese registro de imágenes, que ahí también vamos a hablar de material de archivo, tenía valor. Tenía valor las imágenes, o sea, las fotos, los videos, los textos, todo ese material que estábamos produciendo era importante y se podía hacer algo con eso, digamos. Entonces, de ahí surge un poco la idea del cine posible. Yo también personalmente, cuando presentamos nuestra tesis, mencioné de que como que mi gran satisfacción con la tesis había sido de que de pronto me di cuenta que podía hacer cine, porque quizás a mí no se me ocurría una historia ficcional para armar un guión clásico. Y de pronto estaba a lo largo de todos estos años de carrera produciendo un montón de imágenes, lo mismo que la Flor. Entonces, eso, surge un poco más de prestarle atención a lo que vamos produciendo, a dónde vamos poniendo la mirada, qué material vamos generando, y hacer algo con eso, de que por ahí el principio es un video para Instagram o algo para compartir con amigues, y de pronto se pudo convertir en un trabajo final de carrera con toda una reflexión alrededor de eso. Entonces, bueno, de ahí surge un poco ese concepto. Sí, por ahí también, bueno, en nuestro caso tenía que ver como con el material propio y con el material de archivo, pero obviamente como ese cine posible por ahí remite un poco más como a condiciones de producción de poder efectivamente hacer algo con el material que tenemos cerca, no solo el material de archivo, digamos, sino como con las herramientas que tenemos cerca, y no enredarnos. Vieron que por ahí, no sé, estamos como, no, bueno, yo quiero hacer una ficción y se nos va como en, en el intentar hacerlo, nos queda en pura idea. Lo mismo con la no ficción, por ahí decimos, bueno, yo quiero hacer un documental, y queda en la nada. Que por ahí para mí lo peor es que las prácticas por ahí de esta cátedra te acercan mucho a poder decir, bueno, tenés que ir al encuentro de algo y producir. Está todo el tiempo como produciendo. Entonces lo vas haciendo. Pero bueno, también en ese contexto, digamos, de revisar un poco por dónde podíamos ir para hacer el trabajo final y demás, cuando nos dimos cuenta de ese caudal de materiales y de cosas que estábamos reflexionando y produciendo, fue como que ahí le dimos un poco de valor y al mismo tiempo surgió el ensayo como una forma que nos permitía a nosotras, nos daba esa posibilidad de justamente de tornar todos esos materiales un corto, por ejemplo, o una pieza audiovisual. Entonces era como, bueno, esto que parece no tener forma, puede empezar a tomar forma a partir de un género que vaya hacia el ensayo. Que por ahí lo que yo pienso es que está bueno también pensar de cuántas maneras la no ficción puede ser representada, porque también podemos ir, no sé, desde un documental súper expositivo a uno reflexivo, y podemos empezar a tocar como esas fronteras que son como medio borrosas con el ensayo, que básicamente es como un género que no termina como de limitarse y de definirse, pero que tiene algunas líneas como de características
puntuales y dentro de ellas, para las que más nos servían a nosotras, tenían que ver con poder producir una voz que acompañe reflexiones. Sí, Anita, habla nomás cuando quieras. Sí, me da idea a mí que lo que ustedes hacen, y que en realidad es esa la propuesta del cine ensayo, ¿no? Es que, y en realidad es esa la propuesta de todo arte, ¿sí? De las artes en general, que es repensar creativamente herramientas que tienen, porque para mí ustedes ahí unen found footage, cine poético, cine pobre, con esto de cine de lo posible, es decir, digamos, esto que hemos hablado este, de la propuesta de Santiago Álvarez, ¿no? Que también está el cine de la mirada, ¿no? Eh, con una apuesta íntima y social y política a la vez, ¿no? Es decir, que me parece que lo que ustedes hacen es conjugar aquellas herramientas que tienen, ¿sí? No para avanzar en el esquema hegemónico, sino para avanzar en una línea de apuesta que les abra otro espacio, que además me parece que esa es centralmente una gran apuesta desde espacios como este, la universidad, porque te permite, admite, habilita a esas búsquedas, que luego en otros lugares no siempre, pues si vas a un concurso, si vas a una presentación, en general están mucho más formateados, más esquemáticos, ¿sí? Pero bueno, me parece que ahí ustedes han hecho un juego hermoso y en todo caso ese es el ensayo. El ensayo tiene que ver con 2 o 3 cuestiones, que es toda una apuesta, formal, que uno ensaya, y es una apuesta, digamos, conceptual, que uno ensaya, ¿sí? Y es una apuesta fuertemente subjetiva, ¿no? Es decir, desde uno, nunca se pretende objetividad en el cine ensayo, ¿no? Como en el poético. Entonces ahí hay una fuerte apuesta subjetiva conjugando todas esas historias. Así que me parece maravilloso. Sí, totalmente, o sea, totalmente que para nosotros era como una cuestión eh, como de, bueno, abordar el ensayo, que también el asunto fue que cuando quisimos, dijimos como, bueno, nos parece que lo que más nos va a acompañar en este proceso son las nociones en torno al ensayo, también nos dimos cuenta de que estábamos como medio así sin muchas nociones. Por eso puse ahí en el chat, les dejamos el link hacia la carpeta que acompaña, digamos, que acompaña nuestro corto como tesis, que es bastante liviana de leer, no es muy larga, es como, pero digo, si alguien tiene por ahí como algunas, no sé, inquietudes, ganas de darle un poco de vueltas al asunto en relación al ensayo, está bueno porque es bastante como simple. Así que pueden entrar ahí a chusmearlo. Y bueno, y nos pasa esto de, bueno, que podríamos hacer un ensayo, pero no sabemos bien cómo, no sabemos bien qué implica un ensayo, no, como escuchamos mucho y vimos muchos ejemplos de ensayo, pero nunca tuvimos como espacios por ahí en torno a lo académico que se detengan tanto finamente sobre qué es un ensayo. Entonces fue como un proceso más de ir descubriendo sobre la marcha y también de ir probando en esto que dice Anita de que es un proceso donde una ensaya, donde una necesariamente es experimental, digamos, porque estás como probando todo el tiempo. ¿Solo ibas a decir algo? No, y eso hay como una implicancia en lo que decía Ana, como personal, subjetiva, de que digo, es como hay una reflexión, hay una pulsión mental sobre ciertos temas que te interpelan y te atraviesan, que uno necesita volcarlos en algún lado y de pronto el ensayo viene como a dar lugar a eso, desde una voz en off que pueden reflejar estas reflexiones,
desde poder utilizar, digo, en cuanto a las características formales por ahí del ensayo, una voz en off, el material de archivo, que puede ser propio o no, digo, hemos visto muchos ensayos que no son imágenes propias, pero de eso, desde una mirada reflexiva, interpelando al espectador también, no desde un lugar como, bueno, te venimos a presentar esto acabado, sino que se termina de construir con el espectador, y eso uno lo tiene presente todo el tiempo. En nuestro caso, digamos, también yendo un poco como a nuestro proceso, en estas charlas y viendo que, bueno, que en cuanto a forma íbamos a ir hacia el cine ensayo, había ciertos conceptos que nos interpelaban, que logramos como determinar cuáles eran en común, que eran como 4 grandes temas, que son los que se desarrollan a lo largo del relato, del corto. Pero bueno, que eso tenía como mucha relación en esto de pensar en un cine ensayo que fuese reflexivo, que fuese interpelante, digamos, para quien lo vea, que de hecho nota al pie, nos sucede que lo ven y te dicen, che, me emocioné, che, pensé en esto. Eso, te hace pensar un montón de cosas porque parte desde otro lugar, más desde pensar de un espectador activo en la mirada, en la reflexión, y eso, en el momento de ver el corto, digamos. Sí, por ahí también esto que traía a colación Ana de que son como géneros súper subjetivos. Bueno, esto que menciona el Sol de que había algunos temas ahí dando vuelta, para nosotros fue como un proceso también de poder procesar junto con las imágenes ciertas cosas, y los temas que estaban como los temas generales que nosotras sobre los cuales dábamos vueltas tenían mucho que ver con la muerte, con el paso del tiempo y con el lugar que tomaban los registros y el vínculo con la memoria. La memoria era como algo central y nosotros nos estábamos preguntando todo el tiempo qué pasaba con las imágenes en relación a la memoria y en relación a la muerte. Entonces, como también una pregunta que nos acompañó durante todo el corto fue como, ¿cómo hacer para que estos procesos que son súper subjetivos y estos textos que son subjetivos y estas imágenes que son tan propias, de pronto puedan generar un espacio para otra persona, o sea, para la persona que está viendo? ¿Cómo yo puedo compartir esto que es tan propio y armar algo nuevo para que alguien entre ahí, digamos? Sí, David. Me imagino que debe ser muy interesante, muy flashero también, de cómo algunas imágenes que fueron pensadas o ni siquiera muy pensadas, porque muchas de esas imágenes seguro que siguen el camino de la intuición. Y me imagino que debe ser eso súper súper interesante ver cómo se reconfigura, cómo se resignifica, digamos, una imagen que la tiraste desde la intuición y ahora está montada con otras y cobra nuevos significados. Bueno, ¿qué experiencia tuvieron con respecto a eso? Sí, ese fue nuestro viaje de toda la tesis. Porque un poco también, bueno, en torno a esto de decir como cómo yo abro el juego para que otra persona entre como a esa sensibilidad, digamos, un poco nuestra decisión fue como, bueno, vamos a intentar que esto no se torne algo autobiográfico, es decir, yo no me voy a presentar y voy a decir, yo soy Flor y esta es mi vida, o yo soy Sol y esta es mi vida, pero yo voy a poner acá partes, pero necesitamos, para que esto no sea algo justamente autobiográfico, porque no era la intención, sino que lo que nosotras queríamos era como, bueno, a partir de cosas que sucedieron en nuestras vidas, nosotras estamos pensando en relación a estos temas que mucha gente puede pensar. Entonces, como, ¿cómo hacerlo? Y un poco la respuesta fue como, bueno, para esto necesitamos crear una nueva voz entre las dos. Y necesitamos que, digamos, como poder desarmar nuestras voces y volver a armar una sola. Eso fue como un poco una elección, podría haber sido otra cosa,
pero esa fue nuestra decisión en relación a este trabajo. Entonces lo que empezamos a hacer fue una cuestión como de fragmentar los textos de una y los textos de otra y empezar a mezclar, que ahora igual vamos a mostrarles un poco el proceso, pero bueno, un poco también esto que decías de esas imágenes que son intuitivas, en ese sentido fue que nació un poco la idea de las imágenes inútiles, porque eran como hacer referencia a imágenes que en realidad no estaban pensadas para eso, y que cuando estaban hechas no tenían una intención utilitaria, digamos, no era que yo filmaba para que esto forme parte de algo mayor, de un corto, de un videoclip, no sé. Eran imágenes que simplemente estaban filmadas. Y lo que nosotras estábamos sintiendo ahí es como, bueno, hay un motivo por el cual filmamos esas imágenes. No hay una utilidad en términos productivos, pero sí hay un motivo por el cual se hacen esas imágenes, que tiene que ver con, que está muy arraigado a la memoria, al querer como tomar una parte del tiempo. Entonces ahí empezamos a desenrollar un poco esta idea de las imágenes inútiles, porque también nos dábamos cuenta de que esa intención en realidad era como, bueno, yo tengo la intención de agarrar el tiempo, pero es inútil ese esfuerzo. Sin embargo, ese instinto no deja de aparecer una y otra vez. Entonces ahí fueron como, bueno, un montón de preguntas que se abrieron y que la forma de responderlas fue meter las manos en las imágenes directamente. ¿Sí, Ana? A mí me resulta muy interesante eso. Sé por qué filmo, pero no sé para qué, ¿no? Que está ahí. Y lo que decís ahora, ¿no? Porque también hay un asunto muy interesante que se puede vincular en general con las artes, que es este asunto de la utilidad, ¿no? Y que siempre se dice, bueno, el arte de alguna manera o las artes son inútiles en un sentido del utilitarismo comercial, consumista, digamos, mercantilista, etcétera. Pero hay un para qué en términos de cuando hay un por qué y hay una sensibilidad, hay un para qué en términos de poner en común cierta sensibilidad, pero eso no es una utilidad, un para qué igual a 2 puntos, 3 más 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces esa reflexión me parece más que interesante porque vuelve a poner esta cuestión de elaborar los sentidos, ¿no? Que uno a veces elabora sentidos, no para un para qué inmediato. Vos decís, bueno, porque no es un para qué inmediato, no es que quiero éxito, no es que quiero plata, aunque quiero vivir de esto, digamos, no es que quiero éxito, aunque quiero que haya una instancia comunicativa, no es que quiero mostrar A o B, porque siempre, digamos, hay cuestiones opacas, digamos, la opacidad del arte, su discurso, no es un discurso científico, ¿no? Es mucho más complejo, con muchas capas y que entraña una fuerte, digamos, afectividad, sensibilidad, complejidad, diversas. Bueno, entonces me parece más que interesante incluso esa reflexión. Un poco lo que yo quería agregar en relación a esto que preguntaba Diego y como siguiendo un poco explicando el proceso que fuimos haciendo, medio que desde el comienzo hubo como un trabajo casi paralelo entre imágenes y textos, que eso después hubo un momento en que se unió, que fue recién cuando obtuvimos el guión. Pero bueno, también como explicando esto de cómo fue el proceso que fuimos haciendo, nosotras de pronto teníamos un montón de imágenes para incluir, digo, todo nuestro backup, nuestro disco con imágenes, y ahí nos empezamos como a entrecruzar. Primero hicimos una pequeña selección de decir, bueno, esto más o menos me gusta, esto puede servir, esto hay una reflexión en esta imagen hecha, que digo, en términos así como crudos, las imágenes eran desde paisajes que observábamos, lugares, amigues, situaciones, no es que era nada tan extraordinario, sino como lo que sucedía en nuestras vidas. Que eso, bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo también.
Entonces hicimos como un entrecruzamiento en un momento de esas imágenes, de esa primera selección que habíamos hecho, y eso estuvo bueno porque de pronto también, partiendo de la base que nosotras tenemos una amistad de hace muchos años, casi desde el comienzo de la facu y nos conocíamos, pudimos tomar y trabajar con mucho cuidado y con mucho respeto esas imágenes ajenas de la otra. Y también en eso tomamos el atrevimiento de decir, che, esto a mí me gusta de tus imágenes, por más que vos no lo estés viendo, esto tiene valor, esta imagen, este registro tiene una importancia, hay algo que se puede ver, que digo, a veces es difícil reflexionar uno desde el lugar propio sobre lo que uno registra. Entonces en eso del compartir en primera instancia entre nosotras, que éramos quienes estábamos haciendo este trabajo, fue re importante entender el valor de esas imágenes en el compartir, como también sucedió en los textos, que de pronto era como, che, mira, anoche escribí esto, lo estuve pensando, y al compartirnos nos dábamos cuenta como, che, esto es increíble, o sea, está bueno, usémoslo. Entonces, eso, fue como un trabajo paralelo entre las imágenes, de hacer esta selección, y después ir como haciendo como una curaduría de esas imágenes, pero nos dábamos cuenta que no podíamos hacer mucho solamente con las imágenes. Entonces, volvíamos a esto que planteaba y contaba la Flor recién de los textos, de los temas que habíamos hablado, que bueno, también ahí quería comentar como una parte importante en relación como al inicio de la etapa de guión, que fue plantear una estructura. Esto que muchas veces se habla de que todo trabajo tiene estructura. Nosotras, recién a partir de que establecimos los temas que nos interpelaban y cómo queríamos que fuese el paso entre un tema y el otro, logramos establecer una estructura, que ahí les voy a mostrar la imagen del gráfico que hicimos, porque nos sirvió mucho, esto no está en lo que les vamos a mostrar en un ratito, nos sirvió mucho establecer como esa formita y decir, bueno, vamos a ir por acá, el camino que vamos a hacer va a ser este. Y ahí irnos hacia los textos y encontrar el valor, digo, después ahí fuimos subrayando ideas principales, marcando con colores, todo el tiempo fuimos trabajando con colores porque nos ordenaba un montón, por eso también eso está en colores. Pero bueno, eso, partir de la estructura nos sirvió para construir un guión y después del guión ir hacia el encuentro con las imágenes y que ahí sí ya fuese algo en conjunto entre lo que se iba a decir y lo que se iba a ver en el corto. Sí, trabajamos con todo muy de manera gráfica, mucho poniéndole, porque aparte imagínense que en líneas generales fue como un proceso de destripar todo lo que teníamos y volverlo a armar. Entonces en eso era necesario por ahí ver, trabajamos como mucho en el piso y desplegando papeles y poniéndoles colores y esto que está mostrando el Sol que parece como una pavada porque es como, no sé, una se imagina todo el tiempo, nosotras también nos pasaba esto, como habíamos escuchado durante bastante tiempo en la facu hablar de estructura, y era como, bueno, ¿qué carajos es la estructura y cómo la, o sea, cómo la tomamos como una herramienta, digamos? Y fue como, bueno, claramente necesitamos, es como, ¿qué forma va a tomar nuestro audiovisual? Entonces fue como empezar a hacer esquemas. Y pasamos como de un esquema a otro, pero digo, esto, por ejemplo, en este caso, era como, bueno, el tema que se está tensando todo el tiempo es la muerte y la vida. Entonces, de ese tema nosotras necesitamos pasar por estos subtemas, pero volver, como ir y volver, ir y volver, ir y volver. Entonces fue como, bueno, quedó este esquema y si una ve el corto con esto, es como que realmente hace ese recorrido, digamos. Pero obviamente para llegar a ese esquema hicimos otros antes porque fuimos como, nada, procesando y entendiendo qué recorrido queríamos hacer. Pero digo esto porque con la Sol siempre pensamos por ahí en como todo lo que nos costó caminar el caminito del ensayo y entender cómo se hacía un ensayo y muchas cosas nuevas
que igual no fue tan, yo digo como lo que nos costó, pero no fue de padecer, sino como que fue lindo y disfrutable, pero sentíamos que era como, es la primera vez que hacemos esto y que nos enfrentamos a pensar así, en esos términos, en una estructura, en un ensayo, entonces como, por eso también somos insistentes con que el texto que acompaña nuestra tesis está ahí a disposición para que lo chusmen, digamos. Bueno, acá les quería compartir, esto fue parte de lo que nosotras usamos en nuestra presentación de la tesis, que es como un poco más sobre el trabajo que fuimos haciendo. Hablando de esquemas, ahí ese esquema nos ayudó a armarlo Pablo, que fue nuestro director de tesis, junto con Juli Seco, que también fue nuestra asesora. Bueno, este esquema nos ayudó como para pensar en general cómo era nuestra forma de trabajar en esto que partíamos del ensayo, que de pronto nosotras habíamos partido del ensayo literario, que en esto que les comentábamos, que teníamos muchas imágenes, teníamos muchos textos. Decidimos un día de elegir cuáles más o menos dentro de los temas estos en común que están dentro del esquema anterior, en cuáles textos estaban algunos de esos temas. Entonces, elegimos todos esos textos, los imprimimos y ahí empezamos a seleccionar y elegir para armar el guión. Entonces, partimos del ensayo literario, que sería todos estos textos, de ahí fuimos hacia el guión. Una vez que tuvimos el guión, nos pudimos encontrar con las imágenes en el montaje y lograr armar un ensayo audiovisual que parte del ensayo literario, digamos, como ahí lo muestra. Ahí vamos primero a la parte del ensayo literario, que ahí si ven, es la primera parte que armamos, la primera vez que armamos el esquema, ven, siempre con colores trabajando. Acá vamos más un poco como el proceso, como para que puedan entender un poco cómo fuimos trabajando, que digo, esta es una forma de trabajar, ustedes pueden jugar como quieran, y es cuestión de probar. Nosotras íbamos por un camino, si no funcionaba, volvíamos, agarrábamos otro y así todo el tiempo. Y cuando decimos esto de que realmente hicimos todo con lo que teníamos a mano, era literal con lo que teníamos a mano. O sea, esta cuestión de tirarnos al piso y desplegar papeles, anotar, como también el poder salir un poco de pensar siempre en lo digital, digamos, en la compu y pasar de una ventana a la otra. Por ahí a nosotras particularmente nos sirvió esta cuestión de tirarnos al piso, desplegar la cantidad de papeles, ahí también tomas noción de la cantidad de material que tenés, como tirar todos los textos al piso y decir como, bueno, este sí, este no, como hay una cuestión con lo analógico que nos sirvió un montón y que yo lo recomiendo a una banda para si alguien quiere hacer este tipo de procesos, digamos. Sí, Anita. Sí, me hace acordar mucho a que nosotros en una etapa proponíamos siempre armar las escaletas así, ir armando tarjetas, ¿sí? Y armar las escaletas en el piso, digamos, desplegar todo lo que cada quien tiene, ir cambiando las figuritas, digamos, ¿sí? O recreando, ver qué le falta, qué tiene, bueno, todo ese despliegue. Me parece que es un ejercicio maravilloso, ¿sí? Sí, es que también se convierte en necesario, porque de pronto nosotras en eso, que primero estábamos con las imágenes de las dos, los textos, era como todo digital, es imposible, como que necesitas manipular eso de alguna forma, por eso decidimos imprimir los textos, que ahí ven que abajo se ven los mismos colores del esquema que les mostramos recién, ese es el que hicimos a mano, y con ese nos basamos para ir a los textos que teníamos, esos que están todos impresos. En un momento, bueno, subrayamos las ideas principales, las partes que decíamos como, bueno, esto tiene potencial y lo vamos a utilizar, y de todos esos textos distintos y basándonos en el esquema, fue como que fuimos completando ese esqueleto con textos, con frases de los diferentes textos. Que bueno, fue medio como al principio un Frankenstein, pero después nos dimos cuenta que tenían relación, que había partes de un texto de una con un texto de la otra que tenían relación, y después, bueno, fuimos puliéndolo de a poquito, para armar el texto, pero quedó como más estas partes que habla como de
de la vida y de la muerte en relación al ensayo, y por ahí entremezclado con poemas. Que eso, digamos, si uno piensa en la forma, podemos pensar en el esquema primero, que es ese de colores que le mostrábamos, en el formato del guión y en el corto final. Que el corto final, lo principal que te hace dar cuenta de esa forma es la voz. Porque hay una voz común que va como apareciendo y desapareciendo, y 3 voces en el medio que van como contando, o sea, como narrando la parte más poética de poemas escrito con el formato de poema en el medio. Entonces eso que va y viene también se puede ver en la voz, o se puede escuchar a través de la voz. Ahí preguntan, Sol, ¿cuánto Sí. tiempo llevó a armarlo hasta llegar a la edición final? Y nosotras arrancamos o sea, digamos, nosotros arrancamos en agosto más o menos de 2018 hasta diciembre, ahí presentamos el anteproyecto, y después medio que en 2019 fuimos a lo largo de todo el año eh, trabajando. Teníamos una constancia de juntarnos por lo menos 1 o 2 veces por semana, que en medio también hemos jugado y procrastinado la actividad de tesis, pero era necesario. Y algo que también, que el otro día hablábamos en montaje, eh, que nosotros tuvimos mucho tiempo de charlar y dialogar. Eso es central, porque de pronto después las cosas salían solas. O sea, nos pasó que tuvimos desde agosto hasta noviembre hablando sin escribir nada, y cuando nuestro director de tesis nos dijo, bueno, dale, yo voy a ser el director, ¿tienen algo escrito? No. Nos pusimos a hablar en el anteproyecto y lo hicimos en 2 semanas. Pero teníamos todas unas cuestiones ya pensadas y reflexionadas y decantadas que después sirven para, para que las cosas salgan solas. Entonces también eso es re importante, el diálogo, el debate sobre la forma, sobre todo. Digo, también ponerse a probar, pero dialogar es muy importante en todo este proceso. Sí, totalmente. Nosotros por ahí decíamos como, che, nada, nos venimos juntando hace 2 meses y todavía no hicimos nada de la tesis. Y después es como que con el tiempo te das cuenta de que en realidad sí estabas ahí haciendo tesis o digamos, sí estabas en ese proceso, porque estábamos como hablando y debatiendo y rosqueando sobre esos temas. Eh, pero bueno, uno quiere ver ahí al toque como resultados y claramente estos procesos creativos llevan otro ritmo y necesitan mucho espacio para poder dialogar, digamos. Sí, que Sí, digo, si por ahí hay una pulsión, puede que te salga rapidísimo. O sea, nosotros hemos visto un corto de una piba que nos sirvió para referencia, que lo hizo en un día. Eh, pero por ahí esto, como para que las cosas decanten. Después siempre está bueno que eso nos sucedió cuando terminamos el corto y nosotros lo presentamos como tesis en marzo del año pasado. Recién en septiembre, que fue cuando lo presentamos, hicimos una reedición de algunos ajustes que nos quedaban por hacer y ahí tuvimos como la versión final. Pero siempre se recomienda que dejes pasar un tiempo de esa última versión que armas, eh, como para que decanten cosas y lo puedas ver con un poco de distancia y digas, che, esto funciona y esto no. Sí, Ana. Yo estoy súper enganchadísima con todo lo que cuentan, pero quería preguntar si el conjunto también, si vamos bien, si pueden seguir estas 2 hermosas compañeras, si les va aportando, si vamos por ahí o si tienen algunas preguntas en particular sobre las que quieren ahondar. Bueno, por como ahí, sí. Perdón. No, no, sí. No, digo que si no, si todavía no surgen preguntas o algo así, podemos terminar como de explicar Sí, como está. rapidito el proceso que hicimos y ahí después capaz que caigan algunas. No, está, pero va, También. viste, como este sistema es tan extraño que uno no puede mirarse a los ojitos y ver si están siguiendo. Entonces, para mí cada tanto es importante como
preguntar si hay conexión. Sí, totalmente. Ya con- Incluso si alguien quiere aportar, preguntar o lo que sea, levante la manito o abre el micrófono directo. Pero bueno, se ve que la super siguen, así que Genial. ahí vamos. Bueno, acá es como simplemente para que puedan ver eso que les contábamos, que marcábamos como las partes importantes y ahí al costado marcábamos la referencia de cuáles colores tenía cada texto en relación a qué temas tocaba y cómo recuperarlos en este guión final. Que la primera versión, digamos, del guión fue esta que están viendo ahora, que el tener 2 columnas es la parte de ensayo y la parte de poesía, que esta de poesía es la que en el corto van a notar que lo relatan otras voces. Bueno, ahí fue como fuimos llegando a la etapa de guión, que es esto que está todo rayoneado, que después lo fuimos recortando, ¿no? Porque nos quedó un guión de 5 páginas y cuando lo montamos y todo estaba muy de verborrágico, así que decidimos como recortarlo, pero en principio llegamos a esto. Y acá surge una parte re interesante que es cuando sucede esto que les explicaba de la unión con las imágenes, de decir, bueno, listo, ya tenemos una base para trabajar que son los textos. Y ahí cómo empezamos a meter las imágenes. Así que Flor, si querés explicar un poco de eso. Sí, ahí justo también, acá para nosotras empezaron a hacer un poco la idea de pensar bueno, se van armando secuencias, el texto va pidiendo que hasta acá más o menos se hable de esto, hasta acá, incluso también por ahí empezar a pensar cómo, digamos, a partir del texto que teníamos armado, como temas que iban apareciendo más claros en relación a eso, y si aparecían puntas de qué forma podíamos mostrar eso. Ahí, por ejemplo, no sé, solo llego a ver como, por ejemplo, no sé, teníamos anotado algo que no, casi que numeraba cosas. Entonces tiramos como, bueno, una opción puede ser hacer un fotomontaje ahí. Mortal, ¿qué pudiste ahí? Y después también como, bueno, todas estas correcciones de que lo leíamos una y otra vez. Esto es como, una vez que logramos rearmar entre toda esta cosa que yo les decía de que destripamos los textos de cada uno y lo volvimos a armar, quedó esto. Y ahí lo íbamos repasando sobre este primer esquema, digamos. De decir, bueno, esto ya está dicho, esto, no sé, lo leo y me parece como al pedo repetirlo, esto me parece contradictorio, esto está bueno, acá podría ir, no sé, ahí hay un sonido del mar, como que se empezaban a colar ideas ya un poco más en relación a los sonidos y a las imágenes que podían como acompañar esas secuencias textuales, digamos. ¿Querés pasar al otro, Sol? Si querés hablar porque se están bocineando acá fuera de mi casa. Bien, acá es cuando en este momento de unión del guión y las imágenes y de lo que planteaba el Flor de la secuencia fue como, bueno, ¿cómo empezar a trabajar con las imágenes? Porque de pronto iban por 2 caminos distintos de alguna forma. Entonces fue como que empezamos a leer el guión y a decir, che, acá hay una referencia, como decía la Flor, de sonido de mar, que habla del mar, bueno, pensamos en eso. Entonces empezamos a notar referencias de a qué imágenes nos remitían. Por ejemplo, había parte que decíamos, che, acá me remite a imágenes de paisajes, acá no tiene que haber ni una persona, tiene que ir planos abiertos de paisajes. Bueno, vamos a buscar eso. Entonces ahí establecimos como una categorización de secuencias y de mini secuencias que eran como estas partecitas que remitían a lo mismo. Y ahí armamos carpetas en la computadora, que creo que acá ya se puede ver eso. Bueno, ahí les vamos a explicar un poco, que ya en un momento tuvimos que empezar a trabajar juntas. Pero ahí armamos las secuencias y las mini secuencias. No, todavía no estaban ahí. O sea, ya habíamos abortado las mini secuencias porque fue como un primer aproximamiento hacia las imágenes. Sí, Diego.
después de trabajar este proceso de estructura y de guión, de organizar, digamos, eso, ¿no? El corto, el relato, digamos, ¿salieron a filmar algo después de ese momento? No, no, el criterio, o sea, nuestro criterio fue trabajar con material, porque un poco digamos, la pregunta que teníamos era si podíamos como dar cuenta del recorrido de nuestra mirada. Entonces, en el momento en el que nosotras empezamos a trabajar, dijimos, no tomamos nada más de que lo que hayamos filmado hasta ahora. Como pusimos ahí medio que un límite de decir como, bueno, si estamos con estas preguntas en relación a la mirada y a cómo se construyen las miradas, vamos de acá para atrás. Entonces, medio que ahí ya fue una decisión de, de decir como, bueno, necesariamente estamos trabajando con material de archivo, que también fue toda una cuestión para nosotras darnos cuenta de que eso era material de archivo. Y porque también teníamos muy asociada la idea de material de archivo a material histórico y a material, no sé, como con un poco más de distancia temporal que esta que era tan reciente por ahí. Pero a la vez era como, bueno, al hacer ese recorte ya no estamos generando material para el corto, sino que estamos como reflexionando sobre las imágenes que hicimos, digamos. ¿Y el sonido también fue todo de archivo? Y el sonido, no, hay muchísimo, la mayoría yo diría que sí, que es de archivo, solo que fue como un destripe más grande porque, no sé, por ahí había alguna toma que no usábamos la imagen y que agarramos solo el sonido, por ejemplo. Había momentos donde la imagen tenía su sonido, otros momentos donde era un sonido de otra toma que no habíamos usado. Después empezamos a colar un poco de música, como hubo otras cuestiones ahí en torno a lo sonoro, eh, pero sí, la mayoría sí es mucho de archivo. Sí, otro de los filtros que usamos o sea, fue una determinación que todas las imágenes que íbamos a usar tenían que estar hechas por nosotras. Si había una foto que la habían sacado otra persona y que por lo tanto parecíamos las dos, no podía estar esa imagen, digamos. Fue como una decisión respecto a eso. Y en cuanto al sonido, fue como más abierto eso. Por un lado porque eso, solamente teníamos los sonidos de las tomas de alguna forma, que después a partir de la tesis empezamos a registrar más en sonido, a hacer como más material de archivo sonoro. Y bueno, también como en esto de que era poético y de pensar cómo construir ese sentido y esa atmósfera, sí tuvimos que incorporar sonidos de bancos, digamos, o música, ahí ya fue como otra elección diferente a la elección sobre la imagen, digamos. Que bueno, ahí ya les vamos a explicar un poquito también sobre la grabación de las voces y eso. Ahí esta imagen es como bastante interesante porque yo mudé mi computadora a la casa de la Flor, porque de pronto llegó un momento en que no podíamos estar las dos trabajando en una compu, sino que trabajábamos en paralelo, y en ese momento que ya teníamos esas referencias, que ahí si se dan cuenta, ven que hay como hojas pegadas en la pared, ese es el guión. Entonces, en base a eso, teníamos armadas las secuencias y trabajábamos en paralelo y nos íbamos pasando la una a la otra. Teníamos las carpetas, o sea, el material espejado, digamos, igual en las dos compus, y íbamos avanzando sobre una secuencia una y así la otra, que ya en ese momento teníamos, como les decíamos, las imágenes elegidas, de alguna forma. Podía surgir que... No, pienso que también ahí creo que estábamos como eligiendo, entonces estábamos como... estaba la Sol con su disco, yo con el mío, y después nos lo pasábamos, o sea, no, nos cambiábamos de disco, y entonces, porque obviamente lo que contaba antes la Sol, ella hacía una selección, y yo después sobre las imágenes de ella veía cosas, y ella veía sobre mis imágenes cosas que yo no había visto, entonces como que hay como una cuestión en torno a qué imágenes quedaban, que como estábamos en este trabajo de
digamos, de compartirnos y de hacer una instancia nueva a partir de las dos, nada, por ahí los criterios con los que mirábamos el material eran distintos, entonces hacíamos ese cruce. Claro, entonces fue como re importante ahí poder trabajar en el mismo espacio, porque íbamos como dialogando y debatiendo sobre decisiones estéticas del corto, digamos, de materiales y de cómo iba quedando, que bueno, fue re importante eso, tener ahí ese trabajo en paralelo. Después acá esta es la carpeta de materiales, digamos, que ahí mismo íbamos poniendo la selección de material, que acá, esto les queríamos mostrar, van a ver la variedad de imágenes que hay, tanto de formato vertical, horizontal, como de, no sé, un recital, una cancha, un cumpleaños, como muy variado como el tipo de registro y la forma de esas imágenes. Acá esta es otra carpeta también, fotos, videos, todo como Y lo que variado. hacíamos era como tener el guión y decir como, bueno, para mí esta imagen tiene lugar, no entiendo bien todavía en qué parte, pero esta imagen tiene relación con esta parte del texto. O en realidad lo contrario, como bueno, esta parte del texto, ¿qué imágenes pueden ayudar a sostener esta parte textual, digamos? Entonces como, bueno, empezar a tirar, pero no era que íbamos como, bueno, en esta línea va a estar esta imagen. Primero era una cosa más como de secuencia, era como, bueno, dentro de todos estos 4 párrafos capaz, esta imagen puede servir, esto puede servir, esto puede servir. Entonces como ir como juntando todo en carpetas. Después obviamente eso iba sufriendo como modificaciones, pero ya se iban como cerrando un poco más la cosa, ¿no? Porque también es esto, uno empieza de una cosa que no tiene forma y empieza a querer darle una forma concreta, entonces como que, nada, era mucho para poder pasar a cosas cada vez más concretas. Y ahí ya pasamos como a la etapa del montaje, que fue como de empezar como a bajar y a materializar y a unir todo eso. Este es un registro de la grabación de las voces, que ahí está Nati y Orne que nos ayudó a grabar el sonido. Nati fue ella es narradora y fue quien grabó como la voz de la parte ensayística que va a lo largo de todo el relato. Y después Flor hizo una parte de la parte poética, la otra parte la hice yo y la otra parte la hizo Vale, que es una compañera del Facu que también ha estado en rap, la deben conocer. Que bueno, ahí también hubo una decisión respecto a la prueba de las voces, si lo iba a ser la voz de una sola, si iba a ser la voz de las dos, si iba a ser una nueva voz, porque estábamos construyendo un nuevo relato a partir de los textos que ya no era de una ni de la otra. Entonces sí decidimos que todas fuesen mujeres y que cada secuencia de alguna forma tuviera una voz. Las partes de ensayo que eran compartidas fuera la voz de Nati y las partes poéticas tuvieran 3 voces diferentes. Sí, Ana. Que la veo a la Valen y desde que empezaron me empecé a conectar que la Valen es otra que andaba todo el tiempo filmando. Acá en las reuniones de cátedra, en el patio, en las clases, y siempre la veía y estaba, no sé si se acuerdan, si vos te acordás, Flor. Sí, yo me acuerdo, de hecho, ¿Eh? cuando la llamamos tenía mucho que ver eso también. Claro. Porque sí, obviamente yo la veía ahí registrando todo el tiempo y había una banda de cosas que sabía que eran inquietudes también. Y para nosotras fue como, nada, un proceso re raro porque cuando decidimos, dijimos, bueno, vamos a empezar a montar. Y necesariamente era como claro que necesitábamos el texto pasado a sonido. O sea, para poder estructurar como sobre qué piso armar, bueno, sobre el sonido de la voz. La voz fue como la banda principal que sostenía todo, digamos. Fue como la columna vertebral y arriba íbamos montando cosas, tanto de sonido como de imagen. Pero antes que nada necesitábamos las voces. Por eso fue lo primero que hicimos en relación al paso a algo técnico, digamos, en relación a imagen y sonido, fue como, bueno, grabemos las voces y las montemos para que
quede efectivamente nuestra banda de voz, que es lo principal de este ensayo, digamos. Iba a decir algo más y me olvidé. Bueno, no sé, después lo recuperé. Ahí están los registros de las tres grabando. Que digo, ¿no? Detalle, o sea, como paréntesis de esto. Es re divertido probar, hacer, fue muy lúdico para nosotras también, digo, también trabajar entre amigues, ir probando, eso, siempre como desde un lugar como lúdico, desde la prueba y el error, fue un poco el carácter general de todo nuestro proceso, si bien hubo momentos más tensionantes y otros no, pero siempre eso, como desde probar, jugar, experimentar. Esto Bueno, quería ahí, decir, ahí perdón, va. se me Sí, acordó. sí. Porque también esto que decía la Sol antes, de que para nosotras nuestro trabajo a partir de, digamos, en todo el proceso, el compartir fue algo como muy importante, digamos, y en ese sentido el poder de decir, pienso también en relación a esto de la Vale, y una saber que la Vale venía interpelada por estas cosas y demás, digamos, también es muy fuerte que las palabras propias, como que había un trabajo entre nosotras dos, muy íntimo de decir, yo te estoy entregando mis imágenes acá, hermana, cuídalas. Como estoy confiando y me estoy abriendo y te estoy dando mis imágenes para que vos hagas lo que sea. Entonces una editaba y agarraba el disco de la otra, sabiendo eso, digamos, sabiendo que ahí estaban puestas las memorias de una persona y cómo acercarse a ese material de archivo. Y por ahí con las palabras pasaba lo mismo, era como, bueno, yo voy a llamar a alguien que lea lo que escribí. Pero esas personas, como había un vínculo muy íntimo, digamos, como en relación a que una estaba entregando palabras, y no cualquier palabra, sino como palabras de procesos muy propios y muy íntimos, a personas que, más allá del tono de la voz, era como, yo sé que la Vale las cuidó, yo sé que la Nati las cuidó, como, había una cuestión de poder, como de poder entender a quiénes una iba haciendo participar de eso, eh, que claramente era un esquema de producción muy atravesado por el afecto y que, nada, por ahí es como otra forma de producir a la que nos proponen en términos como más capitalistas, de decir, bueno, no sé, búscate un sonista que funcione, una camarógrafa que funcione, bla, 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 bla. Y esto iba como con otra cosa que cruzaba todo el proceso, digamos. Sí, de hecho nos pasó que cuando, o sea, tanto Nati como la Vale, como Orne, que nos ayudó a grabar el sonido, y Jimmy, que está ahí en la reunión, de pronto la primera vez que veían el corto era como, por más que estaba todo destripado y sin terminar, era como que generaba ahí una reflexión, como que era todo una movilización verlo. Entonces era como, bueno, personas que fuesen a cuidar ese material y que nos fuesen a ayudar a potenciarlo de alguna forma, y en las voces que lo interpretaran de una manera en que nosotras creyéramos que era como, sí, va por ahí. Entonces, eso, entregar los textos, y la primera vez que Nati nos mandó un audio con la primera interpretación de prueba fue como, wow, qué increíble esto, que cobre cuerpo de alguna forma las palabras que veníamos escribiendo. Fue un proceso muy movilizador también. Bueno, ahí pueden ver como un poco la línea del tiempo de cómo veníamos trabajando. Una parte interesante para explicarles sobre eso era, en esto se acuerdan que les explicábamos de las mini secuencias y de empezar a partir del texto, a pensar en las imágenes que eso podía acompañarlo. La primera parte que nosotros empezamos a editar, que nos sentamos así de todo el corto, porque era un montón, de pronto cuando nos encontramos con eso era como, uff, esto es mucho tiempo de corto. Nos fuimos a lo fácil, que era una parte que decía, por ejemplo, decía de amigos,
y se iban a ver amigos, y decía de plantas y se iban a ver plantas. Y esa parte fue como la más fácil para decir, bueno, empezamos por acá a unir esto de la voz y las imágenes, a probar cómo funciona, y después ya nos animamos ahí un poco más a esto tan abstracto que propone el texto, tan poético, que ahí es empezar a jugar con los dos canales, lo que propone la voz, y lo que propone el texto, el guión, y lo que proponen las imágenes, que esto yo también lo comentaba en montaje, cuando hacían el trabajo práctico de pensar cómo dosificar la información en esos dos canales y cómo sostenerse en esos dos canales para dar información quizás en dos caminos paralelos o quizás en el mismo, pero que a veces si la voz ya está diciendo algo, la imagen puede aportar desde otro lugar. No hace falta que todo el tiempo vayan hacia lo mismo. Entonces eso es re interesante, que de pronto nosotras, en esto de que el esqueleto era la voz y que lo más importante era la voz, llegó un momento en que armamos un primer corte y el corto estaba al servicio de la voz y nos dijeron, esto está súper verborrágico, corten un poco de guión, de voz, sáquenle y dejen hablar a las imágenes. Eso nos mencionó Juli, que fue re importante para pensar, bueno, de pronto también las imágenes tienen algo para decir por sí mismas y hay momentos en que no tienen que decir nada la voz y que tienen que hablar las imágenes. Y en esto que preguntaba Diego, que tiene que tener el sonido ambiente en las imágenes, que se tiene que escuchar eso de que alguien está hablando y escuchar qué está diciendo. Fue como re importante esa decisión, y en eso también determinó el ritmo que iba a tener el corto, los momentos para respirar que iba a tener, que eso es puramente de montaje, y que bueno, uno primero arma como un primer esqueleto y después va dejando que eso respire, que vaya tomando otra forma, para que el espectador también lo pueda procesar, porque de pronto es mucha información junta para procesar, digamos. Ahí ya teníamos como más un esquemita, digamos, el primer esquema que les mostramos para nosotras fue como la estructura de la forma, y esto ya algo como más, quizás que otras personas podrían empezar a llamar más estructura, porque acá ya teníamos como tiempos, decíamos como, bueno, esta secuencia va hasta acá. Más o menos la duración del corto está llegando a este tiempo. Entonces, bueno, ¿dónde estamos teniendo una introducción? ¿Dónde el corto llega como a su máximo? No sé si tanto, no tan pensado en términos de como el esquema clásico, así onda de, bueno, la introducción, el clímax, pero sí poder como separar las secuencias para decir como, bueno, esta está durando tanto, esta tanto, como ir viendo más o menos en algo que no sea la línea de tiempo del premier, como que hasta el final sostuvimos esta cosa de salir de la compu también, y de poder esquematizar así con línea nuestra, a pulso, de decir, bueno, esto llega hasta acá capaz que habría que modificar, y acá tiene este esquema, lo que tiene son marcadas también las partes, todo lo que está en celeste es la parte que narra Nati, que son como partes más ensayísticas, y lo que está en rojo son los momentos de esos tres como poemas, digamos, o sí, partes más poéticas. Claro, que eso a nivel estético, por ejemplo, tiene otra característica. La parte de poemas tienen música de fondo, por ejemplo. Las otras partes no, solamente el final, como para darle un tinte ahí al final de corto. Pero eso también nos ayudó como a pensar cuál iba a ser la característica, cómo se iba a ver como la identidad de cada secuencia, tanto de imagen como de sonido. Por ahí hay uno que dijimos, bueno, en este poema va todas las imágenes ralentizadas, o sea, van en cámara lenta. Esta secuencia va una sola toma. Entonces eso también está bueno para poder pensar como en bloques cuáles van a ser esas características que obviamente tienen relación con el corto en general, pero que pueden cobrar como otra dimensión nueva y verse distintas, digamos, para que también no sea todo lo mismo el corto, sino que vaya como variando, encontrándose con
con recursos nuevos, el espectador, con música, y proponer Sí. diferentes climas también. Que son claramente, o sea, estos son como criterios que no era que esperábamos que todo el mundo diga, listo, hasta acá va esto, hasta acá empieza tal cosa, pero son más recursos que una usa como para ordenarse y organizarse un poco, que no es que la persona que está viendo el corto va a decir, sí, acá de nuevo hay música porque es un poema. No, ni a palos, eran como cuestiones que a nosotros nos servían para pensar, yo tengo esta duración, cuánto dura más o menos cada secuencia, y para poder pensar en términos de recursos, básicamente, como, bueno, esto de la música se está repitiendo 3 veces, bueno, yo estoy armando un criterio ahí, digamos, de que cada vez que aparece una parte poética, tiene música. No importa después si la persona va a estar atenta a eso o no, pero son como, yo creo que hay muchas cosas en el montaje que una planta como la semillita. Después si la persona la llegó a percibir o no, como, nada, pasan cosas distintas cada vez que un espectador se pone al frente de la peli, incluso la misma persona. Pero es como, lo que nosotros estábamos tratando de cuidar era como el proceso de montaje y de decir, bueno, yo lo pongo, o sea, yo estoy creando este criterio. Si alguien lo ve o no lo ve, no importa, está ahí puesto, como... Y muchas veces pasaba que era como esto que me dijo la Caro, no vi esta imagen al principio, y la Caro lo vio varias veces. Ahora lo volví a ver y es la primera vez que veo esta imagen, por ejemplo, o no sé, me detengo más en esta cosa que no había visto. Entonces, como poder tener la mirada así general de la estructura de tu corto también te hace como cuidar o prestar atención a cómo cuidar los recursos a lo largo de todo el corto. Sí, y en eso que dice la Flor, en general nos pasa que la gente, o sea, por ejemplo, mi mamá lo vio y me dijo, ponelo de nuevo. Como que no había procesado toda la información que había ahí, porque son tantas imágenes, hay partes que pasan muy rápido, que no ves todo la primera vez. Porque de pronto te vas, o sea, nosotros porque lo hicimos y estos chicos ya lo sabemos de memoria, o sea, nosotras vemos el corto y vemos la línea del tiempo, literal. Entonces, quien se encuentra con eso por primera vez no procesa todo junto, pero lo importante es cómo generar el clima para que la persona sienta lo que tiene que sentir ahí. Que por eso ahí está en la parte que dice la Flor de administrar los recursos, tanto de la música, el tinte de la música, si tiene que ir más voz, menos voz, el ritmo que tiene que tener, la cantidad de imágenes. Eso está bueno pensarlo porque, sí, porque a veces es más importante la sensación que queremos generar a que si se ve o no se ve eso, porque es posta, que es tanto que no se llega a ver. Bueno, ahí pueden ver como los tiempos, el minuto, digamos, que está puesto abajo de cuánto duraba cada parte, y el nombre, de alguna forma, que le habíamos puesto a cada secuencia de referencia, que era esto. La primera secuencia de Hermano, Poema 1, Atardecer, Poema 2 y así. Que en realidad son como, creo que son 7 secuencias, más la de los créditos, que también tiene ahí como un juego de seguir aportando información, no simplemente que pasen, sino como seguir poniendo imágenes en los créditos. Bueno, y la última imagen de la presentación es acá con Juli, en uno de los visionados del primer corte, que bueno, todavía no estaba terminado, tenía muchas placas en negro, me acuerdo también, como un signo de puntuación, que bueno, esto que sirve tomar tiempo, compartirlo con algunas personas que puedan, eso también es re importante. Elegir a quiénes se lo vamos a compartir. En esto mismo que decía la Flor, del cuidado de las imágenes y de la interpretación de las voces, es re importante pensar a quién se lo vamos a compartir cuando el corto todavía no está terminado, cuando está en proceso, para que esa persona cuide con las devoluciones y las palabras lo que estamos haciendo, porque tiene que ver con la sensibilidad, uno está entregando ahí algo re importante y puede haber gente que te lo destripe y gente que te diga, che, esto es re valioso, fíjate, ajusta esto, cámbiale esto otro. Entonces, en ese sentido, siempre tratamos de pensar
por ejemplo, Juli, que nos acompañó a lo largo de todo el proceso, y que ella también había hecho su tesis experimental, medio ensayística, y tenía nociones prácticas sobre lo que nosotros estábamos trabajando, nos ayudó mucho su mirada también. A mí me Bueno, pasó eso fue, perdón, ¿no? otra Pero cosa. eso fue como todo el proceso resumido, y ahí sí, para mí como para que dejemos de hablar nosotras dos solas, hablen, pregunten, reflexionen de lo que quieran y tomen la palabra ustedes. Ah, Araceli está levantando la mano. Sí, yo tengo una duda con esto que decía Sol al momento de elegir las imágenes, de cómo, bueno, iban pensando el tema de las voces y demás. Si desde un principio estuvo planteado el criterio de poner imágenes propias, o sea, de ustedes como realizadoras, o eso se fue dando al momento que lo iban armando el proyecto, o ya lo tenían planteado desde un principio, porque pensaba como también ver a los realizadores en sus propios proyectos puede ser un poco contradictorio para el espectador, porque al final yo sí soy espectadora, digo, bueno, esta es la historia de ellas, no sé si me interpela o sí, obviamente que va a tener un peso en lo que es la voz, eh, pero más allá de que sean sus propias memorias, sus propios archivos, me pasó cuando lo vi en el Invicine y cuando lo vuelvo a ver acá y cuando lo vi hace días en casa, de que más allá de que sean sus propias historias, siempre me deja pensando o reflexionando esto de, bueno, no sé para qué hago las imágenes, pero las hago y todo, y creo que todos, seamos estudiantes de cine o de fotografía o no lo seamos, siempre tenemos una cámara, un registro, como eso de querer archivar este momento porque es un momento como especial para uno mismo. Entonces pensaba eso, cómo fue esa decisión, porque por ahí puede jugar en contra o puede sumar mucho. No sé si querés responder vos, Flor. Dejo de presentar ya. Ah, eso te iba a decir. No sé, yo creo que teníamos todo el tiempo esta pregunta de como de cómo lograr o cómo intentar por lo menos eh, que otras personas quepan en nuestro, en nuestras reflexiones. Y nos pasaba también que era como, sí, yo estoy reflexionando sobre esto y con mis imágenes, pero estoy hablando sobre la memoria, sobre el paso del tiempo y sobre la muerte. O sea, de algún lado, como quedábamos estábamos confiando en que estábamos recurriendo a temas lo suficientemente amplios, y por eso digo como tuvimos una postura como un criterio y una decisión de decir como, bueno, yo no voy a hacer este relato diciendo yo soy Flor, esta es mi familia, estos son mis amigos, o yo soy Sol, esta es mi familia, estos son mis amigos, porque no importaba tanto eso, sino como una cuestión que estaba como más abajo, de, bueno, además de que no importa si vos ahí estás viendo a mi amigo, pero vos podés ver un amigo ahí, como lógicamente la gente que nos conocía a nosotras tenía esta doble mirada de, bueno, ahí están estas personas que están cercanas a nosotras. Pero teníamos también esta cuestión de como de confiar en que estábamos hablando en algo más que sobre nuestras propias vidas, digamos. Y tuvimos mucho esa pregunta en torno a eh, como bueno, ¿dónde lo individual se torna compartible y empatizable, digamos? Como mucho esa pregunta, y fue como, bueno, veamos también
creo que es como, no era que teníamos re sabido, bueno, la forma es así. Era una experimentación sobre ver si algo de eso podía ser compartible y como también ser fieles a que eso eran nuestros procesos y genuinas con, bueno, esta es la gente que me rodea, estas son las preguntas que yo me hago porque esta es mi vida, básicamente. Solo que de todo esto también te invita a vos como espectadora o espectadora a preguntarte sobre tu propia vida, digamos. No sé si algo de esto tiene que ver con la Sí. No sé si Constance querés preguntar algo más. Sí, tiene que ver con el sonido, con esto de las voces que no son suyas, que yo pensaba que sí, porque también veía imágenes propias de ustedes. También, ¿por qué decidieron eso? En primera instancia, yo creo que en esto de que contábamos de que el nuevo guión partía de textos de las dos y era algo nuevo, como una voz nueva, que no era algo escrita por una sola, sino que tenía otra nueva identidad de alguna forma, eso nos ayudó para pensar que tenía que tener otra voz. Después hubo mucho sobre la intuición también, ¿no? Porque hubo un momento en que nos encerramos cada una y grabó la voz de todo el corto y nos dábamos cuenta, che, esto no funciona, porque, a ver, en términos reales también hay que saber interpretar, ¿no? O sea, nos podemos reencaprichar en que sean nuestras voces y que eso no funcione. Entonces también en esto del salirse de lo propio, del compartirlo con la otra y que la otra pudiera dar otra mirada, nos servía para decir, che, esto funciona o no funciona. Nos pasó, por ejemplo, que yo leía los poemas que había escrito La Flor y no me salían, no los podía interpretar. Entonces, como que, y el que yo había escrito sí me salía y nos pasaba al revés, La Flor no podía leer el mío y así. Entonces, por un lado, esta cuestión más ensayística sí nos sirvió de decir, bueno, tiene que ser una voz externa, que no sea nuestra y tiene que estar interpretada por otra persona, que bueno, fue toda una búsqueda, pensar en quién iba a ser, que la Nati de pronto nos gustaba porque ella es narradora y cuenta cuentos, y entonces dijimos, bueno, creemos que lo puede interpretar de una linda forma, y lo mismo que la Vale, el poema de la Vale, por ejemplo, se lo compartimos a varias amigas y era como, che, no, acá le falta textura, le falta eso, en cuestión como de dirección de actores, de dirección de voz, pensar en que si funciona o no. Y también hubo momentos en esto que preguntabas antes, como sobre incorporar imágenes propias, que por ahí puede ser medio polémico cuando el corto es de una misma. Hubo un momento en que dijimos, no, acá, o sea, tiene que haber una parte que esté en nuestras voces. Entonces ahí decidimos, bueno, este poema va con la voz de una y este poema va con la voz de otra. Y hay momentos en que dijimos, acá tiene que ir una imagen propia, o le elegía otra, por ejemplo, yo elegí imágenes de La Flor y decía, che, esto tiene que ir, y así al revés. Y principalmente al final, como al final del corto, antes de los créditos, que hay como una imagen de cada una, eso fue como un criterio, como si fuese una firma, por decirte, de las dos, que encima es el mismo tipo de imagen, con el mismo movimiento de cámara, como circular. Entonces, eso, fue como un poco de criterio de decir, che, yo estoy pensando todo esto de alguna forma, quiero estar presente, no a lo largo de todo el corto, y de también pensar qué funcionaba y qué no, ser bastante estrictos también en eso. Y también, perdón, pero había una realidad de que, como habíamos tomado este criterio de utilizar imágenes propias porque estábamos haciendo una revisión sobre sobre el recorrido de nuestra mirada, había una realidad de que la Sol aparecía en mis tomas y yo aparecía en las de ella, porque somos amigas y porque compartimos mucho tiempo juntas. Entonces, la Sol forma una parte re importante de mis imágenes y al revés, como... Entonces también es como en eso, nada, como que mucho también para mí de nuestra búsqueda y también del punto en el que partimos, por eso les contaba que intentamos hacer otras cosas antes y medio que las dejamos, fue como che, seamos como, una palabra que nos dijeron muchas personas cuando lo vieron fue como, es re genuino, y realmente era como, es esto, nosotras somos esto, o sea, como, no fuimos a buscar, o sea, sí fuimos a buscar, pero no lo encontramos y lo soltamos, pero digamos, cuando dijimos, bueno,
vamos a ver qué con nosotras y el cine. Entonces como era muy, bueno, estas son mis imágenes, en mis imágenes aparece mi amiga, punto. Entonces como, ¿cómo no voy a incluir ahí? Si bien es como no necesito estar diciendo todo el tiempo quién es, pero si yo la repito una vez, 2 veces, 3 veces, a lo largo de, no sé, 20 minutos y al final pongo las caras, bueno, estoy haciendo un recurso que al final digo, bueno, esta persona que apareció acá, es la persona que estuvo pensando esto, quizás. No sé si por ahí va. Sí, totalmente. Se valora también el romper todo lo hegemónico de cómo está planteado también al momento de producir como realizadores, esto que decían al principio de contratar un sonidista, contratar actores, contratar todo el tiempo y cómo también uno, si se va por ese camino, se termina rompiendo a sí mismo quizás su propia idea, sus propias ganas, eh, y cómo ustedes rescatan el conocimiento propio colectivamente también, no sé, esto de terminar produciendo también entre amigos, eso se valora un montón. Gracias. Dale, Anita, no. Sí, a mí me da idea que bueno, que hay un tiempo que se produce muy así en la línea amigues, digamos, cooperativamente, y que cuando uno pasa a una instancia más industrial, ponele que uno, bueno, ganó un proyecto y lo tiene que filmar y qué sé yo, también puede seguir porque ustedes juntan amigues acá en la facu, digamos, o sea, son amigues profesionales, por lo tanto, no están llamando a un amigo que pasó por la esquina con el cual chupan cerveza o toman mate, están llamando profesionales, que además son amigues. Yo creo que el conjunto de las productoras independientes de Córdoba trabajan así. Digo, fundan vínculos amistosos, amorosos, comunitarios, que yo rescato, propongo y siempre promociono. Me parece que ese es un modo maravilloso. Por eso tal vez una de las cosas que más planteamos siempre en la cátedra es que el trabajo colectivo, grupal, es de todes y no es así por roles jerárquicos, sino que siempre planteamos, hay una división de roles en un momento que es quien se hace cargo y responsable de cada cosa, pero hay un trabajo colectivo, comunitario en todo el debate, porque si no, no funciona. Así que a mí me parece maravilloso incluso conservar la idea de que uno, y además no solo conservar la idea, mirar la realidad. Acá, el 90% de las productoras pequeñas de Córdoba que han hecho lo que se llama el nuevo cine cordobés, son productoras que funcionan sobre la base de vínculos amistosos muy profundos. Dieguito contaba hace poco, estuvo filmando y estuvo con su compañera como productora, digamos, o sea, no son espacios donde el mercado de pronto nos coarta, las construcciones las armamos nosotros, las seguimos promocionando nosotros y decidimos nosotros y nosotras el modo de estructurar esos proyectos. Sí, quería decir, bueno, eso, la propuesta me encantó, yo todavía la verdad no vi el corto, vengo porque lo comentaron en el montaje y creo que en otra materia más el otro día, y bueno, me pareció, bueno, primero eso, la propuesta está muy buena, o sea, mostrar eso, que se puede hacer algo desde otro lado, en el ensayístico, que quizás no lo estamos estudiando tanto en el facu, o sea, no se ve tanto eso, sino más bien siempre, bueno, decir, bueno, vamos a hacer una ficción, un documental quizás, pero como que el ensayo no se ve tanto, y también que se nota eso de que si bien tiene como lo personal, que como decían ustedes son sus archivos, es abrirte a eso, yo viendo el tráiler nomás veo, o sea, como que miré y dije, ay, los amigos, o sea, como esa parte de las risas,
y te hacen ser parte, como que así el espectador se mete y más allá de ver algo, visionar algo que podés ver tranqui, como que te hace reflexionar y te hace sentir esa empatía de decir, bueno, están abriéndose, mostrándome esto, y al mismo tiempo yo me estoy abriendo de decir, bueno, me da a pensar en mis amigas, como esta cosa está, me gustó mucho. Bueno, Mortal, gracias por compartirnos eso también, porque nada, creo que ahí es cuando decimos, bueno, objetivo cumplido de alguna forma, porque siempre nuestro miedo fue en esto de que decía la Flor, salirse de mis memorias o salir de lo autorreferencial, que bueno, también nos ayudó un montón esto re importante que fue trabajar en conjunto las dos, que las dos hicimos todo el proceso, las dos fuimos las directoras, las montajistas y no fuimos las únicas que participamos, participaron amigos en otras instancias, pero eso nos sirvió para pensar un poco desde ese lugar, para compartir miradas propias y ajenas sobre lo mismo y decir, bueno, esto tiene una trascendencia más allá de lo propio. Y eso, mucha gente nos ha dicho como, che, puedo ver a mis amigos ahí, a mis imágenes, y eso yo creo que es lo más importante que queríamos lograr de alguna forma, que la persona se identifique. Y un poco en lo que decía Ana, que es re valioso eso de las formas de producir, digamos, nosotras planteamos esta forma que tuvimos nosotras, que obviamente no es la única, y que uno también puede tener la idea de decir, che, este proyecto tiene que tener una magnitud más grande y tiene que tener una implicancia de más personas y de financiación y lo que sea, y es totalmente válido. A nosotras lo que nos sucedió era que no nos sentíamos cómodas, digamos, desde ese lugar, no estábamos produciendo algo en ese camino, de alguna forma también, y por eso fue esto del cine posible, de decir, sentarse a ver qué era lo que estábamos produciendo y que teníamos a mano un montón de cosas, tanto nociones, o sea, de nociones de aprendizajes, de experiencia, de recursos en cuanto a herramientas técnicas, lo que sea, que digo, podíamos producir algo. Entonces está bueno por ahí, y más ustedes que están en la facu, pensar en esto, en que tienen un montón de cosas a mano para hacer, para producir, y para jugar, para ensayar, para practicar, para aprender. Después sí puede que haya momentos en que necesiten crecer sus proyectos y que eso se pueda ajustar a lo que ustedes quieren contar. Pero eso, me parece que la facu también es una instancia re copada para poder experimentar con eso que tenemos a mano y que de pronto se abran estas o estos momentos de charla o ciertos trabajos prácticos que den lugar un poco más a eso, porque por lo menos a mí personalmente no me quedaba como que yo no podía manejar un guión ficcional. Entonces era como, bueno, listo, no va por acá, va por otro lado, y estamos produciendo cosas, pero desde otro lugar. Así que bueno, eso yo creo que tiene que ver con que uno también se sienta cómoda en lo que está produciendo, y obviamente también si está rodeado de afectos es mucho más fácil, más llevadero, más acompañado. Está bueno también. Nada, eso simplemente quería agregar. Sí, Ana. Hable nomás. Ahí está, es que me demoraba en aparecer la manito. Yo quería plantear una cuestión más que me parece muy importante para que tiene que ver con la subjetividad y la individualidad o lo colectivo, ¿sí? Entonces, a veces se piensa que la subjetividad y plantear una cosa desde lo propio, desde aclararse un punto de vista personal, un punto de vista, digamos, honestamente subjetivo, es decir, yo estoy plantada acá y esta es mi mirada y mi perspectiva y mi punto de vista, a veces se confunde eso con yo y soy yo y este es mi mundo y soy la artista y no sé qué dijo, sí, es muy distinto, porque uno puede incluso hacerse el objetivo y estar poniendo nada más que el yo.
La subjetividad es una subjetividad que se construye incluso políticamente desde ese lugar. ¿Mi subjetividad qué es? ¿Mi yo individual y solo yo y artista y acá estoy y esta es mi cosa? ¿O mi subjetividad es una perspectiva colectiva, comunitaria, que integra y se integra en este mundo con problemáticas que atraviesan a mi generación, que atraviesan a mi condición de género, que atraviesan a mi condición social, al núcleo o a mis perspectivas políticas o a las de este grupo o a la necesidad de la diversidad, de la polémica en tal tema, ¿sí? Es decir, si la subjetividad está vaciada de vínculos sociopolíticos, culturales, digamos, etarios, etcétera, etcétera, es una subjetividad individualista, que es distinto a una subjetividad. ¿Se entiende esto? Porque si uno presenta una propuesta vaciada de polémicas que atraviesan a otros colectivos con los que integra lesotres, ¿sí? Pues entonces está haciendo un discurso personal. Si uno dice, ay, a mí me interesa yo y lo que pienso, y que lo case el que pueda, que es distinto a decir, yo estoy poniendo todas estas capas, que entiendo que habrá algunos perceptores que la tomarán, algunos otros perceptores que no la tomarán, quienes podrán ver 3, 4 capas, quienes una sola, pero son capas que no son desde mi individualidad, sino que son capas que tienen que ver con una concepción, eso, sociocultural, política, que me excede, que nos excede a cada quien, que nos excede en nuestra individualidad, ¿sí? Porque atraviesa, instala una perspectiva, una pregunta, una hipótesis que eso, que es compartida por muchos otros. Y por eso es que uno ahí puede compartir con los otros para que te integren en el equipo, te aporten, te apoyen, te den su mirada, con cuidado. O sea, el cuidado no es un cuidado personal desde la perspectiva individual, es un cuidado desde un discurso que uno construye en común. Y por eso lo tiene que cuidar mucho más aún, ¿no? Porque uno plantea un núcleo en el cual pone todo de sí, pero es un núcleo para compartir y que se supone que contiene otros. Puesto que si no contiene otros, ¿para qué los vas a compartir? ¿Para qué haces otro que no contenga a otros? ¿Sí? Eso es esencial, la contención de los otros, la vinculación de ese discurso con otros, ¿sí? Y cómo lo contiene, cómo lo atraviesa, cómo lo vincula, como lo puede linkear, digamos, para usar un término más de vuestras generaciones, ¿sí? Eso. Sí, me parece hermoso lo que nos decía Ana, o sea, que lo que decía en general es como súper valioso. Y creo, un poco pensando en nuestro proyecto, que a lo que lo que nos costó también fue partir de algo sensible y de algo tan propio, porque de pronto no era que, o sea, si bien implícitamente se habla de un montón de nociones políticas, sociales, estábamos partiendo de un lugar re propio de pensamientos, de reflexiones sobre temas que parecen ser universales, pero que lo sentíamos muy desde el lugar ahí nuestro. Entonces ese también fue uno de los miedos, pero eso, al compartirlo nos dábamos cuenta que interpelaba a otros y se identificaban otros en ese discurso. Pero por eso también es importante no tenerle miedo, por eso nos gusta siempre compartir nuestra experiencia en esto, no tenerle miedo a que la mirada propia tiene valor y que lo que nos preguntamos a veces en ciertos momentos que creemos que nadie más se pregunta, sí lo hacen y eso es compartido. Entonces, nada, eso. Sí, de hecho eso, o sea, tal cual lo que decías, Ana, que es como que pienso como, ay, maldita virtualidad, qué ganas de abrazarte que tengo. Pero es como que, o sea, pensaba como, eso fue un re, nada, fue una re problemática o pregunta que tuvimos desde el principio de, como de pensar todo el tiempo en como, bueno, cómo lo íntimo
se comparte y se torna, digamos, se torna social y se torna político en la medida en la que uno está pensando en que la forma en que voy a relatar esto que me pasa a mí interpela o es tan amplia que puede interpelar a otros, digamos, donde otros puedan entrar y preguntarse y mirar y mirarse a sí mismos, como también es como cuando uno elige una forma de relatar, está decidiendo sobre esa estrecheza o amplitud de esa sensibilidad, digamos. Que hay, yo creo que es como, hay relatos que se paran muy desde ser autobiográficos, pero que tienen una amplitud suficiente para que uno pueda preguntarse cosas ahí, y hay como, y el problema para mí sucede cuando pasa esto que decía Ana de, bueno, es tan estrecho esto, soy yo y no hay muchas más preguntas. Entonces, bueno, no sé si alguien que mira eso y que escucha eso puede entrar y preguntarse sobre la vida ahí, digamos. Y en eso como que pienso, eh, nada, también por ahí hay una idea de que lo político, o sí, creo que lo político sobre todo, está afuera y que tengo que ir a buscarlo, y que creo que un poco eso tenía que ver también con nuestros intentos previos, de como, bueno, salir a buscar como si no hubiese un lugar del cual partir, o como si el lugar que uno habita no significara nada, digamos, y no pudiese ser suficiente eh, para crear un lugar de empatía con otros, digamos. Eh, y eso para mí, o sea, todo lo que dijiste recién, Ana, para mí es como posta una sensación muy linda, sobre todo como, no sé, escucharte a vos y sabiendo que muchos de estos pensamientos y demás han tenido lugar, y que para mí es como, este espacio ha sido como muy un espacio que me llevó de la mano a pensar muchas cosas, entonces como es muy lindo escuchar eso, eh, y como que hace poco un compañero como que decía como, sí, yo veo el corto y me gusta, pero a la vez pienso como a qué espacios les interesaría programar este tipo de contenido. Y ahí yo pensaba como, y bueno, a ciertos, claramente no a todos los espacios, porque tiene un montón como de rupturas, y de rupturas en relación a la autoría, en relación a un montón de cuestiones en el arte, donde acá no es que elegimos decir, bueno, soy yo, Flor, y soy Sol haciendo una cosa, sino que es como, está más abajo la cuestión de lo que queríamos compartir, o sea, está más abajo en el sentido de, son capas más subyacentes, así bueno, hablemos sobre la vida y sobre la muerte y sobre la memoria, antes que sobre mi vida o su vida, como algo, como donde entremos un par más. Sí, justamente también se nos cuestionó bastante el lugar como de cine de nuestro corto, nuestro carácter de cine, eh, y por lo tanto quedó fuera de muchos lugares este discurso que nosotras generamos. Por eso es como muy valioso de que de pronto acá sí tenga lugar y darnos cuenta en qué lugares sí tiene lugar, eh, y que por ahí no hace falta que venga alguien que tiene mucho conocimiento de cine para venir a validar nuestro discurso, sino de que por ahí encontrarnos con que personas que quizás nada tienen idea de cine. Gracias, Diego, por todos los aportes. Nos vemos. Chao, Dieguito, gracias. Nada, eso, como que hay lugares en los que sí es válido y se presenta al debate, pero bueno, eso, no es Sí, que ha sido todo. porque hay un cine que no entra en el showcase, digamos así, o como se llame. Hay un cine que es para otros espacios también, así como hay un cine al que yo no voy a ir a ver, ¿sí? Porque aunque lo pasen en todas las cines, en las salas espectaculares,
¿tá? O sea, porque si no estamos pensando que el cine, como cuando se habla de la gente, y cuando dicen, yo estoy armando un contenido para todos, ¿sí? O sea, los jóvenes, como si fueran unidad, ¿sí? Y no hay unidades, hay como sí, hay generalidades, pero ¿qué emparenta a los jóvenes en general, más universitarios, con los más de sectores mucho más humildes, o incluso te diría, de ciencias económicas con los de, no sé, esta facultad, o de tal pensamiento político con tal, no sé, o sea, no sé si hay unidades, ¿no? Entonces, tampoco podemos hablar de el cine como si fuera una sola cosa, ¿no? Y justamente para nosotros es muy importante plantear la diversidad, y tal vez en la no ficción es donde más hemos visto la diversidad increíble que hay en términos de no ficción y cómo se abre el formato para muchísimos modos, entre los cuales circulan todo un cine que no va a esos lugares, que es importante, que no está formateado, pero que sí es necesario, ¿sí? O sea, no sabemos muy bien, no tiene una utilidad, vamos a decir, pero es necesario, ¿sí? Es como los abrazos, ¿viste? Son para que, qué sé yo, para que me dan un abrazo, digamos, ¿sí? Entonces, no sé, viste que hay quienes dicen que el abrazo te energiza. Yo no sé si toda la cosa biológica te la vas a explicar, pero un abrazo es necesario. Entonces, me parece que hay cine que nos abraza también, ¿sí? Y hay cine que nos sienta y nos pone a ver, y nos dice, qué bien. Bien, de todo eso hay. Y hay cine para ser abrazado, abrazar, abrazarnos, que es necesario, que circula en muchos lugares. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra cátedra sabemos también, por ejemplo, que hay un cine que puede circular por otros lados, que es necesario hacerlo circular, y por eso hemos planteado tantas veces funciones que van a otros circuitos, a las escuelas, a los sindicatos, a los centros culturales, y donde también hay un modo de disputar la mirada, ¿sí? Porque no solo hay que disputar el modo de hacer cine, sino también disputar la mirada, porque estamos disputando narrativas, sensibilidades, modos de narrar, puntos de vista, y eso para nosotros forma parte de qué quiere decir hacer cine, ¿sí? Entonces, disputar las miradas, los circuitos, si hay algo en lo cual se monopoliza la producción, es los circuitos de distribución, ¿sí? Es decir, es como la alimentación, que están todos los productores rurales ahí produciendo, ¿sí? Además de les ojeres. Pero no pueden llegar con el circuito de distribución porque en el medio están todas las cadenas que te las rompen, te las agrandan. Entonces, bien, en el cine pasa exactamente lo mismo. Todas las crisis de los cines están en virtud no solo de la producción, sabemos que hay muchísima producción, sino de la circulación, de quién maneja ese eslabón. Es clave. Ahí es donde está la concentración monopólica, porque ahí es donde está la concentración de los modos de ver, de los modos de trabajar la mirada, de los modos hegemónicos de construir las narrativas, de qué se narra, cómo se narra, quién se narra, de dónde se narra, cómo se distribuye, cómo se circula, etcétera, etcétera. Así que yo maravilloso con este abrazo. Me parece precioso. Y no sé en qué punto estaríamos, el Dieguito quiere hablar, pero me parece que deberíamos ir como cerrando, ¿sí? No para obturar la palabra, sino en todo caso para pasarla a otro estadio. Sí. Bueno, no, yo lo que quería decir que me pasó la primera vez que lo vi y que pude empatizar muchísimo con lo que ustedes decían y con el trabajo en general, ¿no? Con el texto y con las imágenes y todo su conjunto. Me pareció que noté todo ese trabajo que había detrás y sobre todo la humildad que había en ustedes, porque pudieron, no sé, había visto trabajos parecidos a este, con esa misma idea ensayística, pero que no podía empatizar con lo que decía el texto, ¿viste? Como que me parecía o demasiado abierto y no decía nada, o como que nada repercutía en mí, o no me parecían temas
globales o comunes, ¿viste? Y eso me pareció que tenía que ver con un ego de otros creadores que no han sabido poner en común o hacer este ejercicio de dialogar y de ver qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿viste? Como que era eso, de decir, como decía Anita recién, yo tengo esto para decir y a mí es lo que yo digo y no me importa más nada. Y bueno, a mí lo que me pasó con su trabajo es esto, que pude conectar a muchos niveles y lo redisfruté por eso. Y se notaba todo ese trabajo que hoy están contando que tienen detrás. Gracias, Diego. Qué bueno Gracias a ustedes. que hayas podido ahí eso, creo que es como sentirse interpeladas y un rato entrar a un espacio donde preguntarse algunas cosas, digamos. Eso. Sí, para mí ha sido maravillosa escucharlas porque se vio el proceso de ustedes de una manera muy gráfica, han hecho un relato audiovisual, que me parece también eso muy valioso, muy chico, ¿sí? Y me parece que parte de esto, por lo menos en esta etapa de la cátedra, no sé quiénes están más en el conversatorio, veo muchos compañeros que no son exactamente de la cátedra, lo cual me alegra más, pero para quienes están cursando hoy, creo que viene muy bien como el caminito, ¿sí? De la construcción, aunque cada construcción de guión es similar, pero yo siempre en lo que vengo como recogiendo de los procesos creativos, es más, hay alguien, y varios de los trabajos de este año hablan de los procesos creativos, ¿sí? Entonces a mí este proceso creativo me parece maravilloso para que piensen qué es un proceso creativo, ¿sí? En el cual hay como momentos de dispersión, momentos de vuelta, momentos de concentración, momentos de investigación, momentos en que se abre todo y se vuelve a cerrar, pero esos caminos yo creo que son comunes. Hay una cosa que a mí me encantaba de Solanas, era que él siempre planteaba sus procesos creativos como de cientos de papelitos dando vueltas, que además los vinculaba mucho. No sé si ustedes han visto alguna de las películas de Solanas que siempre estaban como llenas de papelitos, como parte del proceso creativo, lo que uno elabora con el guión y tira y desparrama y vuelve a juntar, pero también eso vinculado con los panfletos del pueblo y los bombos y las marchas, como ese caos que hay en un momento que explota, ¿sí? Y después decanta, vuelve y uno caza los papelitos, recoge y vuelve ahí a tamizar, ¿no? Entonces, y en mis procesos yo soy muy desordenada en un sentido, muy ordenada en otro, pero en mi desorden yo siempre tengo cientos de papelitos dando vuelta. Cada vez que arme un guión los vuelvo locos a los que trabajan conmigo, porque tengo todos los papelitos tachados, dado vuelta, y entonces pegado uno arriba de otro, hasta que puedo armar uno, pero en esa línea de borradura, de borramiento, de corrección permanente que uno va haciendo, hay parte del proceso creativo en esa mezcla en la que uno va dando una forma lógica, que pueda, una forma estética, una forma que tiene un recorrido, y una forma sensible que tiene otro recorrido. Entonces uno va empalmando todas esas cuestiones, ¿sí? Que no siempre se puede acomodar de una manera así, por decir, como quien hace una suma, ¿no? O quien hace una descripción. Yo describo de A a B, una cronología, ¿no? Uno tiene otra cronía, digamos, ¿sí? Una acronía, en todo caso, en su propio proceso, que tiene también esos juegos de tiempo, de síntesis, de avance, de retroceso, hasta que encuentra el modo en que está eso aleudado y puede dar a luz. Entonces, sí me parece que es muy interesante, muy rico pensarlo incluso en términos de proceso creativo. Yo me anoté de varios de los trabajos que vi, que decían, que vi de guiones, que están ahí en las storylines pensando en los procesos creativos. Me pregunté qué querían decir, qué iban a mirar, qué iban a enfocar.
sobre qué imágenes iban a trabajar, qué sonidos para dar cuenta de un proceso creativo, ¿sí? Porque muchos están pensando en procesos creativos en condiciones de pandemia, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo enganchamos eso? ¿Qué estamos viendo, mirando, pensando cuando hablamos de procesos creativos? Y bueno, y en pandemia es un agregado que puede ser muy interesante, que puede poner en tensión alguno de estos o no, o potenciarlo, ¿no? Me gustaría saber si hay más preguntas para las chicas, si les pueden hacer una devolución eh, sobre lo dado, como palabritas sueltas, aunque sea algo, un retorno, un modo de... Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? Se escucha. Bueno, no, yo quería decirles que había podido ver ya el trabajo anteriormente cuando lo habían presentado, lo habían mencionado antes en unas clases anteriores, pero no habíamos tenido esta charla, lo había podido ver. Así que bueno, les quería comentar que me pareció muy lindo su trabajo, lo que han realizado, y sobre todo quería agradecerles porque es como ustedes dicen, es abrirse a otra persona a la que le presentan el trabajo. Así que bueno, desde acá les digo gracias por el trabajo lindo que nos han compartido y nos ayuda muchísimo esto en la construcción del trabajo que estamos haciendo y también a crecer como realizadores. Gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí, por prestarle atención, por agrandar estos espacios de charla. Me parece re importante también la participación. Nada, contentas de que se hayan sumado. ¿Vieron lo que les ponen como devolución? Seguir militando que el cine es posible, jaja. Gracias por compartir todo este proceso, felicitaciones, dice. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí, para mí es importante que les hagamos una devolución porque ellas vinieron acá a poner su corazón, ¿sí? A mí me encantó, me hubiera gustado verlas antes del TP que hicimos para la materia. Gracias por la compartida y genial la actividad, muy lindo todo, ya mismo me voy a ver el corto, me sirvió mucho, bueno. Gracias por la Bueno, charla. gracias. No me acuerdo si acá un poquito más arriba quedó el link del corto con la contraseña y el link a la carpeta también. Si quieren, cópienlo a algún lado porque cuando ¿Qué acá, sabe Yuli? same. Como Creo que quiere lo decir, mismo. Ah, claro, nos escribió en inglés. Sí. Bueno, yes. bien. Acá está ahí alguien preguntó por el link de la carpeta. Ujú. Está un poquito más arriba, lo voy a volver a copiar acá en el chat. Sí, para la gente que entró más tarde, Flor. Ah, dale. Si alguien entró más tarde, no Voy a lo puede volver a ver. copiar todo el mensaje. Sí, y si googlean imágenes inútiles UNC, les va a aparecer el primer link del repositorio digital de la Facu de Artes, que ahí está almacenado la carpeta y el corto. Está bien. Bueno, y muchas gracias por la invitación, gracias a la cátedra, que es de nuevo ha sido un lugar hermoso al que volver y verles las caritas un rato y compartir un rato de charla con todos. Sí.